Buenas tardes, bienvenidos sean todos. Gracias por sintonizar Radio Jaí 104.3 FM en su estación Radio Jaí y en su programa de niños valientes y esforzados. Muchas gracias. Damos a Dios por esta oportunidad que nos da de estar nuevamente detrás de estos micrófonos para llevar hasta su casa la palabra preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar para dar inicio a nuestro programa de esta tarde. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Padre, por esta tarde maravillosa, mi Dios. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu cuidado, Padre, por tu fidelidad, Padre. Gracias, Padre, porque tú nos provees, Padre, todo lo necesario, mi Dios. Gracias, mi Dios. Señor, en esta tarde te pido, Padre Santo, que sea tu Espíritu Santo, Señor, en este lugar, Padre. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, llevando a cabo, Señor, todo lo que se ha de llevar a cabo en esta tarde, Padre. Que sea tu Espíritu, Señor, llevándolo a cabo, Señor, en orden, Padre. Que sea tu Espíritu, Señor, en mi vida, Padre Santo, dándome esa gracia, Señor, para que yo pueda, Padre mío, dar esta lección, Padre, que tengo preparada, Padre. Que seas tú, Señor, abriendo, Señor, los ojos a la verdad, Señor, y que tú puedas, Señor, tocar, Señor, cada corazón, Padre. Porque tú eres, Padre mío, el que hace la obra, Padre Santo. Tú eres, Señor, el que abre corazones, el que abre puertas, Padre Santo. Tu palabra, Padre Santo, es verdad, Padre mío. Y en esta tarde, mi Dios, traemos un tema, mi Dios, preparado, Padre, para honrarte y para glorificarte, Padre. Señor, te pido, Señor, por cada niño, Señor, que está, Señor, ya conectado, preparado, Padre, para escuchar su discipulado, Padre Santo. Bendícelo, Señor, ahí donde Él está, Padre. Sigue trabajando, Señor, con ellos, Padre. Sigue, Señor, guardando, Señor, en sus corazones, Señor, la palabra bendita. Ahí, Señor, que ellos puedan guardarla, Señor, en su interior, Padre, para que cuando ellos, Señor, enfrenten algún problema, Padre, que ellos puedan echar mano, Señor, de lo que han aprendido de tu hermosa palabra, Padre. Que seas tú, Señor, bendiciendo, Señor, sus vidas, Señor, sus familias, Padre. Asimismo te pido, Señor, por cada radio escucha, Padre. Que seas tú, Señor, trabajando, Señor, en la vida de cada uno de ellos, Padre. Que seas supliendo, Señor, toda necesidad, Padre Santo. Que seas tú sanando, Señor, toda enfermedad, Padre Santo. Que ellos puedan, Señor, sentir y puedan ver, Padre, que al Dios Todopoderoso que les venimos, Señor, a presentar, Señor, por medio, Señor, de estos discipulados, de la palabra, Padre, de todo lo que se da, Señor, en esta radio, Jaí, Padre, que ellos puedan entender, Padre Santo, que tú eres, Señor, el Todopoderoso, que tú eres el único Dios verdadero, Padre Santo, el único Dios que da paz, Señor, el único Dios, Señor, que todo lo puede, Padre Santo. Señor, bendícelos, Padre, que tú eres poderoso, Padre Santo, que pero que también, Padre mío, eres un Dios justo, Padre, y que tú, Señor, requieres, Padre Santo, santidad, Padre, que requieres, Padre Santo, que te busquen, que requieres, Señor, que oren, Señor, a tu nombre, Padre. Eso es lo que tú buscas, Señor, obediencia, Padre. Señor, bendícelos, Padre. Señor, te pido, Señor, que seas tú, Señor, en este lugar, Señor, y que seas, Señor, ahí, Señor, donde se encuentra cada persona, Padre Santo, que escuchará, Señor, esta radio, Padre. Gracias, maravilloso Dios. Dejo en tus manos, Padre, el programa del día de hoy, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús, Padre, para quien es dada toda la gloria, toda la honra, Padre. A Él es al que le debemos la gloria, al que le debemos la honra, Padre, al que le debemos de dar, Padre Santo, toda nuestra adoración, toda nuestra atención, Señor, todo nuestro amor, Padre a ese maravilloso Jesús, Señor, que dio su vida preciosa, Señor, en ese madero, Señor, derramando, Señor, hasta la última gota de su sangre por amor, Señor, a nosotros, Señor, a la humanidad, Padre Santo. Gracias, Padre. Aleluya, Padre. Bueno, pues vamos a dar inicio a nuestro programa, queridos niños, queridos Radio Escucha. Hoy vamos a tratar otro tema maravilloso, otro tema que viene en la palabra de Dios y que ya lo sabemos que toda la palabra de Dios es preciosa
La palabra de Dios nos trae mensaje, la palabra de Dios nos trae instrucción, la palabra de Dios nos trae enseñanza, queridos niños, querido Radio Escucha. Esa es la función de la palabra de Dios. Por eso es necesario estudiarla, leerla, para que sepamos todas aquellas instrucciones, todas esas enseñanzas que Dios nos dejó en su palabra, para que podamos vivir una vida tranquila. Él quiere que vivamos una vida bendecida, pero solamente lo vamos a poder hacer leyendo la palabra de Dios, para podernos enterar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. La palabra de Dios está llena de promesas. La palabra de Dios está llena de instrucción para nuestra vida. La lectura, la enseñanza de la palabra de Dios nos conviene a nosotros, nos conviene, porque por medio de ella nosotros nos vamos a enterar y vamos a tener una paz como la que el mundo nos da. Dice la palabra de Dios que Jesús nos da la paz, pero no esa paz que da el mundo momentánea. La paz de Jesús es duradera. ¿Vale? El amor de Jesús es duradero. El amor del mundo por un momento te aman y por otro momento, ¿verdad? Dejan de ser tus amigos, dejan de ser aquellas personas que te decían que te amaban. Pero Jesús no es cambiante. Jesús es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Así que nos conviene a nosotros leer la palabra de Dios y estudiarla, ¿vale? Vamos a empezar nuestro estudio. Nuestro estudio de hoy, queridos niños, se llama Atención, no te dejes engañar. Hoy vamos a hablar sobre las mentiras, sobre el engaño que usa el enemigo para engañarnos. Él es muy sutil para engañarnos. Y por eso es importante poner atención a nuestras lecciones, poner atención a la lectura de la palabra de Dios, poner atención cuando nos instruyen en la palabra de Dios, porque es necesario aprender a conocer la voz de Dios y a conocer la voz del enemigo, ¿vale? Nuestra referencia bíblica de nuestra lección del día de hoy se encuentra en de Reyes 13. Recuerden que es tarea, ¿vale? La referencia bíblica se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 13. Vamos a leer todo el capítulo 13. Y nuestro texto para memorizar dice, en Salmos 122, dice, Señor, líbrame de labios mentirosos y de la lengua engañosa. Salmos 122, Señor, líbrame de los labios mentirosos y de la lengua engañosa. Ese es nuestro texto para memorizar de esta semana, es nuestra tarea, y leer nuestra referencia bíblica. Recuerden que es para afianzar nuestro discipulado del día de hoy, para que puedan ustedes complementar su clase del día de hoy y puedan entenderla mejor, queridos niños, ¿vale? Para que vean, sean como los de Berea, queridos niños, queridos Radio Escucha. Estas personas que habla la palabra de Dios, que eran los de Berea, ellos iban a escuchar la palabra de Dios, iban a aprender de la palabra de Dios. Y cuando ellos llegaban a su casa, ellos, ¿saben qué hacían? Abrían las escrituras para ver si verdaderamente aquellas personas que les estaban enseñando las escrituras, verdaderamente les estaban enseñando lo que decían las escrituras. Si verdaderamente lo que esas personas estaban leyendo, lo que esas personas estaban enseñando, verdaderamente estaban afianzadas en las escrituras. Ellos no se quedaban con la duda, queridos niños. Ellos les gustaba constatar que verdaderamente lo que uno les estaba enseñando, verdaderamente estaba cimentado en la palabra de Dios. Por eso es necesario que cada referencia bíblica que se les da en el discipulado, ustedes la lean para que vean si verdaderamente lo que les estamos hablando, lo que les estamos enseñando, verdaderamente viene en la Biblia, ¿vale? Por eso es importante que no dejen de leer su porción bíblica, queridos niños, querido Radio Escucha, ¿vale? Pues vamos a dar inicio.
a nuestra clase del día de hoy, queridos niños. Y bueno, nuestro objetivo de esta lección del día de hoy, queridos niños, es precisamente eso, aprender que solo conociendo la verdad a través de la palabra de Dios podremos identificar el engaño de nuestro enemigo. Recuerden que la palabra de Dios dice que el enemigo se viste de ángel de luz. El enemigo sabe cómo hablarte, sabe cómo tentarte, cómo hacerte caer para que tú le falles a Dios, para que tú caigas en la tentación. Él es muy astuto, tiene mucha paciencia para que nosotros caigamos en la tentación. Y lo hace de una manera muy sutil, de una manera eh, llamativa, ¿verdad? ¿Se acuerdan cómo le dijo a Eva, ¿verdad? Le dijo, con que Dios no ha dicho que no pueden comer. Y le dicen, Eva, no, sí nos ha dicho el Señor que podemos comer de todo árbol, ¿verdad? Le dice, no, nada más nos ha dicho que no comamos de ese árbol. Y le dice ella, y le dice la serpiente, ¿verdad? El enemigo, le dice, no, sí pueden comer, lo que pasa es que dice, es que lo que pasa es que sabe Dios que el día que ustedes van a comer, van a saber lo mismo que Él, van a tener la misma sabiduría que Él. Y entonces la mujer empieza a ver el fruto y lo empieza a ver codicioso, lo empieza a ver atractivo y no soporta la tentación y se le olvida la instrucción de su Dios Todopoderoso y cae en la tentación y desobedece a su Creador. Y a veces a nosotros nos sucede lo mismo. A veces nos proponemos, ya, ahora sí, Señor Dios, ahora sí. Te prometo que voy a estudiar, te prometo que ya no voy a decir groserías, te prometo que ya voy a ser un hijo obediente, te prometo que ya voy a ir a la iglesia, te prometo que ya voy a dejar esto y voy a dejar lo otro y voy a dejar esto. Y empezamos con un propósito y empezamos a hacerlo, empezamos bien, pero de repente el amigo, el familiar, los medios empiezan a hablarnos bonito y empiezan a presentarnos las cosas llamativas y empezamos a oír la voz del hombre y dejamos de oír la voz de Dios. Y es ahí donde entonces cedemos a la tentación y desobedecemos a nuestro Dios Todopoderoso, ¿vale? Por eso es necesario saber conocer la voz del enemigo y la voz de Dios. Dios siempre va a querer lo mejor para ti. Y lo mejor para ti es todo aquello que representa lo bueno, queridos niños. Todo aquello que va a hacer crecer tu vida. Todo aquello que es valor para tu vida. Dios nunca va a querer lo malo para ti. Y el enemigo siempre va a querer lo malo para ti. Siempre va a querer destruirte. Siempre va a querer que no avances. Siempre va a querer distraerte. Siempre va a querer desviarte. Siempre va a querer que te vaya mal. Por eso vamos a aprender. Por eso es necesario nuestras clases. Por eso es necesario la lectura de la palabra de Dios. Por eso es necesario escudriñarla para poder conocer la voz de nuestro Dios. Cuando Cuando nosotros somos niños, cuando ustedes son niños, ustedes saben reconocer muy bien la voz de sus padres, ¿verdad? La saben reconocer. Y aunque hayan miles de papás, si mamá te grita, hijo, Santiago, tú vas a escuchar la voz de tu mami, la vas a reconocer. Y si de repente tres mamás gritan o hablan en medio de una reunión de padres y tú estás volteado y de repente hablan tres o cuatro padres, tú vas a voltear porque de pronto conociste la voz de tu mami, ¿verdad? Así nosotros tenemos que saber reconocer la voz de nuestro Padre Celestial.
Si otra mamá o otro papá te dijera, Santiago, ven acá, Daniel, ven acá. Tú no vas a hacer caso porque vas a decir, yo no soy ese Daniel, yo no soy ese Santiago, yo no soy ese Mario, porque esa mamá está llamando a otro Mario o a otro Santiago, o a otro Daniel, porque no es la voz de no es la voz de tu madre ni la voz de tu padre. Pero en cuanto escuchas que llaman tu nombre, la voz de tus padres, tú volteas, queridos niños, porque has aprendido a reconocer la voz de tus padres. Así también nosotros tenemos que reconocer a la voz de nuestro Padre Celestial, ¿vale? Y vamos a ver, eso es lo que vamos a aprender. Y es muy importante reconocer lo verdadero de lo falso. En nuestra vida secular hay veces que conocemos lo verdadero y lo falso, ¿verdad? A veces podemos reconocer un billete cuando es falso. ¿Y cómo lo reconocemos? Porque se nos dice cómo conocerlo, ¿verdad? Mira, el billete verdadero tiene que tener una cintita o tiene que tener una marca de agua. Si no la tiene es porque es falso. ¿Y qué hacemos cuando recibimos un billete? Luego lo ponemos a trasluz o estamos buscando la cintita para poder reconocer ese billete si es falso, ¿verdad? O también cuando un juguete, ¿verdad? No es el original o es un juguete, ¿verdad? Que es, este, pues es la imitación, ¿verdad? Y tú te das cuenta que no es el original, ¿verdad? Y así es como vamos aprendiendo lo que es verdadero y lo que es falso. Así también la palabra de Dios, lo espiritual. Debemos aprender a reconocer lo que es verdadero de lo que es falso. Tenemos que reconocer lo que el enemigo nos está diciendo y reconocer la verdad que viene en la palabra de Dios. ¿Vale? Para no dejarnos engañar, tal y como le pasó al personaje que estudiaremos hoy, queridos niños, ¿vale? El personaje del día de hoy no tiene nombre, así como muchos personajes de la palabra de Dios no tienen nombre, pero fueron utilizados poderosamente por Dios. Y a veces nada más los conocemos por el hombre de Dios o por una mujer, nada más, por el sinónimo de mujer. Y hay veces que no tiene nombre. Pero fueron alguien importante en la palabra de Dios. Y el personaje en nuestra historia de hoy solamente se le conoce como el varón de Dios, como el varón de Dios, de un hombre llamado varón de Dios, así se le llama en el capítulo que ustedes van a leer, en todo el capítulo que van a leer de Primera de Reyes 13, a este hombre, cada que se menciona a este hombre, se le menciona como el varón de Dios. ¿Vale? Pues este varón de Dios era un profeta de Judá, un varón de Dios, no sabemos el nombre, pero a este hombre, Dios le había dado a este hombre, varón de Dios, un mensaje para el rey Jeroboam. Le había dado un mensaje para el rey Jeroboam, para que mandara, para amonestarlo. Y aparte también le había dado una instrucción a él. Y este varón de Dios tenía que acatar la orden de Dios. Porque no había ninguna duda de que el que le había dado esa orden era el Dios Todopoderoso. Y Dios Todopoderoso no miente. El Dios Todopoderoso habla la verdad. Y Dios le había dado una instrucción y un mensaje preciso a este varón de Dios. Y este varón lo tenía que acatar porque era una orden. Y la tenía que acatar tal y como se la había ordenado Dios. ¿Vale? Él tenía que hacer caso y tenía que obedecer la voz de Dios, la palabra de Dios. Y bueno, quién era Jeroboam? Mira, Jeroboam era un rey de Israel, queridos niños. Era un rey, en ese entonces estaba reinando este rey. ¿Eh? Este rey de Jeroboam estaba reinando ahí. Escucha lo que dice la palabra de Dios en Primera de Reyes 13 y pongan mucha atención, ¿vale? Este rey había
en ese entonces un rey en Israel que estaba gobernando al pueblo de Israel. Pero este rey era muy malo, queridos niños, muy malo. Y había hecho una cosa muy mala delante de los ojos de Dios. ¿Sí? Recuerden que todo lo que dice la Biblia, ¿verdad?, es verdadero. Y todo lo que dice la Biblia son historias verdaderas, historias que pasaron, hombres que hicieron estas cosas, hombres eh, que obraron mal y hombres que obraron bien, que se dejaron en las manos de Dios y que fueron usados poderosamente por Dios. Pero también hubieron hombres que obraron mal y que aunque se les daba la palabra de Dios, porque en ese tiempo, igual que ahora, había mucha palabra de Dios, muchos profetas que llevaban la palabra de Dios para amonestarlos, para decirles lo que estaban haciendo mal. Y a veces habían reyes que empezaban bien, pero en el camino se descomponían y empezaban a orar mal. Y este hombre Jeroboam hizo eso. Este hombre era el rey de Israel, pero era muy malo y había hecho algo muy malo. Había hecho un becerro, mis niños. Había hecho un becerro un becerro de oro para que el pueblo lo adorara. Y además había hecho un altar donde se le sacrificara holocausto a este dios falso. Fíjate lo que había hecho este rey. Este rey tenía la ordenanza de guiar a este pueblo con la palabra de Dios. Tenían los rollos de la palabra de Dios. Y tenía que guiar a su pueblo a lo verdadero. Y este hombre, rey Jeroboam, conocía los rollos de la palabra de Dios y sabía que la idolatría aborrecía a Dios. Recuerden que a Dios no le agrada la idolatría. Todo aquello que nosotros adoramos más que a Dios y que le ponemos más atención que a Dios y que amamos y que le ponemos más atención, estamos idolatrando esa cosa. Es porque le estamos poniendo más atención a eso que a Dios. Y todo lo que nos roba la atención que no sea Dios, se le llama idolatría, queridos niños. Porque estamos dándole más valor a aquello que a lo que la palabra de Dios dice, que debemos de adorar y buscar a nuestro Dios. Y el pueblo de Israel lo sabía que Dios aborrecía la idolatría, que es algo que no soporta a Dios ante sus ojos. Y precisamente este rey les había hecho un becerro de oro en Betel para que el pueblo lo adorara. Y no solamente les había hecho ese becerro de oro, sino que además había hecho un altar para que le ofrecieran holocausto a este ídolo. Qué barbaridad, ¿verdad? Y sabes, esto fue una cosa muy mala que hizo este hombre ante los ojos de Dios. Esto estaba sucediendo en Betel. Esto estaba sucediendo entre el pueblo de Israel. Este rey estaba idolatrando, estaba haciendo caer al pueblo de Dios en idolatría. Estaba haciendo que adoraran a un Dios falso. Y mientras esto sucedía, Dios estaba hablando con este varón de Dios. Mientras este hombre hacía oídos sordos de lo que Dios había dicho en su palabra, de no adorar imágenes, de no levantar imágenes de oro, ni de plata, ni de madera, ni de cualquier material, ni que no la debían de adorar, estaba haciendo oídos sordos al mandato de Dios. Mientras este hombre hacía estas cosas malas delante de Dios y haciéndolo enojar, Dios estaba tratando con este varón. Le estaba dando un mensaje que tenía que llevarle a este varón, a este rey. Le estaba mandando a que lo tenía que amonestar.
Este hombre, varón de Dios, era de Judá y lo estaba enviando a Betel para que le comunicara un mensaje importante a este rey. ¿Vale? ¿Saben ustedes qué es un profeta? O un varón de Dios. Es un hombre que habla por Dios, que es la boca de Dios. Este hombre iba a llevar un mensaje que Dios le había puesto a él en su boca para llevar a amonestar a este rey. Y esto es lo que significa un profeta. Es un hombre que habla por Dios. Dios le había dado un mensaje a este profeta para que se lo diera a Jeroboam. Y además también a él le había dado una instrucción específica. A este hombre le había dicho, y también no quiero que comas ni bebas pan, no quiero que comas pan ni bebas agua mientras estés en este lugar. Y además, no quiero que vuelvas por el mismo camino que estás llegando a Betel. Tomarás otro camino para regresarte. Este hombre llevaba dos mensajes, ¿verdad? Uno para Jeroboam y uno para él. Para él le había dicho el Señor, no quiero que comas pan, no quiero que bebas agua mientras estés en Betel. Y además, no quiero que regreses por el mismo camino que llegaste a Betel. Quiero que te vayas por otro camino. Esta era la instrucción para el hombre. Y el varón de Dios tenía también que cumplir esta instrucción tal y como se le había mandado Dios. ¿Vale? Entonces, tomó su camino este hombre, preparó lo que tenía que llevarse y, y, y se fue en marcha, ¿verdad? Se fue en marcha. Y a una vez que estuvo ahí y que llegó con el profeta Jeroboam, empezó a darle el mensaje de Dios. El varón llegó con el rey y empezó a profetizar delante del altar que había levantado el rey Jeroboam. Esto se encuentra en Primera de Reyes 13:2. Cuando el varón de Dios llegó hasta donde estaba Jeroboam, Jeroboam se encontraba delante del altar. Estaban preparando holocaustos para ofrecerle a este Dios falso, a este animal hecho de oro. Y en ese momento estaba el rey Jeroboam con el pueblo y iban a ofrecerle holocausto a este Dios falso. Y en eso llegó el varón de Dios. Y cuando llegó el varón de Dios, empezó a clamar contra el altar por medio de la palabra de Jehová. Y dice Primera de Reyes 13:2, escucha. Aquel hombre clamó contra el altar y empezó a decir por palabra de Jehová, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Este era un mensaje de profecía que Dios le estaba enviando a este rey Jeroboam. Le estaba diciendo, ¿verdad? Que iba a nacer un hijo llamado Josías. Y fíjate, aún no nacía este niño y ya tenía nombre. ¿Se dan cuenta? ¿Y se acuerdan que ya hemos visto la historia de Josías? ¿Qué hizo Josías cuando reinó? ¿Se acuerdan que reinó a los 8 años? ¿Fue rey a los 8 años? ¿Se acuerdan qué hizo? Y esa profecía, por supuesto, que se cumplió. ¿Se acuerdan qué hizo Josías? Ya vimos esa lección, ya también se las di en una lección que les di más adelante. Josías, ¿verdad? Fue y quebró todos los ídolos y los altares altos, mandó a romperlos, ¿se acuerdan? Que empezó a hablarles, a instruir al pueblo nuevamente, porque el pueblo había quedado, ¿verdad?
adorando imágenes, habían estado desobedeciendo a Dios. Y cuando Josías empezó a reinar, empezó a leerles la palabra de Dios. Empezó a levantar el templo, empezó a instruir nuevamente el templo y empezó a derribar todos los altares altos que habían levantado los reyes que habían desobedecido a Dios. Y mandó también a hombres que en todos los lugares donde hubieran levantado altares para ídolos, que los quebraran, que los rompieran. Y esta profecía fue verdad y se cumplió más adelante, ¿vale? Y aparte este varón de Dios le dio una señal. En Reyes 13:3 le dice ese mismo día el varón de Dios. Le dijo, además, esta señal será de Jehová que ha hablado, que he aquí que el altar se quebrará y la ceniza que está sobre él se derramará. Esto dice Primera de Reyes 13:13, dice, y aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Este fue el mensaje que Dios le envió al rey Jeroboam. Y el varón de Dios cumplió perfectamente con esto. Estaba cumpliendo perfectamente la palabra de Dios y el mensaje que le fue enviado fue dicho exactamente como Dios le había mandado. Pero, ¿saben? A Jeroboam no le gustó lo que el hombre de Dios le estaba diciendo. No le gustó para nada. ¿Y saben? Dice Primera de Reyes 13:4, que cuando el rey Jeroboam escuchó esa maldición, esa profecía del hombre de Dios contra el altar que él había levantado, extendió, dice la palabra de Dios, que este hombre extendió la mano y ordenó diciendo, detengan a ese hombre. Pero ¿sabes qué pasó? Dice la palabra de Dios que la mano que había extendido este rey contra el hombre de Dios quedó tiesa, se secó y ya no pudo encogerla. Se quedó con su mano seca, queridos niños. A Jeroboam no le gustó lo que este hombre de Dios le había dicho, la palabra de Dios. Pero cuando él quiso extendió su mano hacia el altar diciendo, deténgalo, detengan ese hombre. Dando la orden, inmediatamente Dios lo castigó. Hizo que su mano se secara. Y cuando él quiso volverla a encoger, no pudo. Se secó. Esa mano de ese varón, de ese rey, se secó. Y cuando esta mano de este hombre se secó, ¿saben qué pasó también, queridos niños? Inmediatamente el altar se rompió y se derramaron todas las cenizas, tal y como había dicho el varón de Dios. Cuando este hombre estaba dando la orden de que detuvieran al varón de Dios, inmediatamente la mano de este hombre se secó y el altar se rompió y se derramaron las cenizas, tal como había dicho el varón de Dios. Era la señal de lo que el Señor iba a hacer más adelante, de que iban a ser quebrados todos los altares altos, todos, y que iba, de que iba a quemar hombres, ¿verdad? Las cenizas de los hombres. Y esas cenizas dice que cayeron de las que estaban arriba del altar del ídolo de oro, dice que se derramaron hacia el suelo. Entonces, cuando vio esto, el rey Jeroboam se dio cuenta que el varón de Dios había dicho que lo que había dicho era verdad.
Y se espantó cuando vio su mano y quiso encogerla y no pudo. Y cuando vio que la ceniza se derramó y que el ídolo que había levantado se quebró, no había duda que lo que había dicho el varón de Dios era verdad, era verdad. Y entonces cuando este hombre se le encoge la mano y se le seca la mano, le dice y le ruega al varón de Dios que ore a Dios. Le dice al varón de Dios, ora por mí para que mi mano se restaure. Por favor, delante de tu Dios te pido que ores para que mi mano se restaure. Y el varón de Dios ora a Jehová. ¿Y sabes? Dios le restauró la mano a este rey. Dios escuchó la oración de su varón, del varón de Dios. El varón de Dios oró a Dios y la mano de este hombre se restauró, queridos niños. Y después de que la mano de este hombre se restauró, queridos niños, este hombre se quedó asombrado, ¿verdad? Cuando su mano fue sanada. Y entonces Jeroboam invitó al varón de Dios para que fuera a casa con él. Le dice, gracias, te invito a comer, ven conmigo a mi casa, te invito a cenar, ven y come algo. Y saben, y también trató de darle algún dinero. Y le dijo, y además, te voy a dar algún dinero por lo que has hecho. Pero ¿saben? Todavía ahí el varón de Dios se mantuvo firme en lo que Dios había dicho. El varón de Dios rechazó la invitación. ¿Ah? De todo lo que estaba pasando, el varón de Dios estaba viendo que Dios estaba respondiendo, que Dios estaba respaldándolo. El mismo varón de Dios vio la señal que le había dado, se había cumplido, de que el ídolo se quebraría, que la ceniza se derramaría, y aparte vio un milagro, ¿verdad? Vio un milagro también. Cuando al hombre se le seca la mano, le pide que ore, el varón de Dios ora y la mano del hombre se restaura. Estaba también el varón de Dios viendo lo grandioso y maravilloso que era el Dios, el que lo había mandado. Entonces, cuando ve esto el varón de Dios, pues no quiso aceptar la, la invitación de este rey. Inclusive le dice, ni aunque me dieras la mitad de tu reino, iría, porque Dios me ha dado palabra, me ha dado una instrucción y me ha dicho que no coma pan, que no beba agua mientras esté en este lugar. Rechazó todo y le dijo lo que le había dicho Dios. Entonces se retiró de ahí, no aceptó ni el soborno porque le quería dar dinero y aparte no comió ni bebió agua, ¿vale? Hasta ahí estaba bien el varón de Dios. Hasta ahí se sostuvo fiel a la palabra de Dios y se retiró. Cuando este hombre se retira, toma otro lugar, como le dijo Dios, ¿verdad? Prepara su asno o lo que llevaría para irse y se va de ahí. Y de repente al ir caminando, ¿verdad? Se cansa y descansa debajo de un árbol. Estaba ahí descansando, debajo de un árbol, ya descansando de todo lo que había pasado, ¿verdad? Ya estaba cómodo, estaba ahí. Pero mientras él estaba en el árbol descansando, ahí en Betel había un profeta viejo. Tampoco se dice el nombre de este profeta, pero dicen que era un profeta viejo. Y que cuando todo esto pasó, ¿verdad? De la mano de este rey Jeroboam, de la palabra que este varón de Dios había proclamado delante de ese altar y que habían visto la señal de que esto iba a suceder más adelante, la señal que Dios estaba dando de esa profecía de que se iba a cumplir más adelante, ahí
Por ahí estaban los hijos de ese profeta viejo. Y cuando el varón de Dios se va, estos hijos van y buscan a su padre y le empiezan a platicar todo lo que sucedió ahí. Y le dicen, ¿sabes qué dijo este varón? Dijo que más adelante van a ser un hombre llamado Josías y que va a quebrar todos los ídolos y que va a hacer algo aquí. ¿Ah? Y entonces este profeta dice, ¿para dónde se fue? Y dice, no, pues se fue por aquel camino, ¿verdad? Y entonces dice, prepárenme el asno. Y se va este hombre a buscar al hombre, al varón de Dios. ¿Saben? Este era un profeta falso. Y vamos a ver cómo engañó al varón de Dios. ¿Eh? Este hombre va, ¿verdad? Le dicen todo lo que le dicen, van y le cuentan sus hijos y le dicen, pero ¿para dónde se fue? Y entonces va este viejo profeta al encuentro del varón de Dios y lo busca apresurado. Y lo encuentra todavía sentado debajo de una encina, debajo de un árbol. Y le dice, hola, buenas tardes, ven conmigo a casa y come pan. Probablemente le dijo, espérate, no te vayas, ven conmigo a mi casa y come pan y agua. Pero el profeta le dice, Dios me ha dicho que no coma pan y beba agua mientras esté en Betel, mientras esté en los alrededores de Betel, en el lugar de Betel. No puedo beber. Y entonces le dice el profeta, el viejo profeta, escuchen, le dice al varón de Dios, mira, yo también soy profeta y Dios me ha hablado, me ha dicho que puedes ir conmigo a comer a mi casa y a beber agua. ¿Te das cuenta lo que hace este profeta viejo? Era un profeta falso, casi como la misma astucia, ¿verdad? Que levantó eh, la duda en Eva cuando la serpiente le habló, el enemigo, ¿verdad? Le estaba metiendo la duda de la palabra de Dios. Y tanto la metió que falló, ¿verdad? Eva desobedeció a su creador. Y lo mismo, el enemigo se metió en ese hombre pseudo profeta, ¿verdad? Porque fue a decir algo que Dios no había dicho, ¿verdad? Le dice al profeta, ven y come antes de que te vayas. Ven a mi casa. Y todavía el varón de Dios le recuerda y le dice, mira, no puedo ir contigo, porque Dios me ha dicho que no beba ni coma pan ni nada mientras esté en Betel. Y que no volviera ni siquiera por el camino en el que yo llegué. Y entonces cuando oye esto el profeta viejo, le dice al varón de Dios, yo también soy profeta como tú. Y Jehová me ha dicho que está bien que vayas conmigo a mi casa y que comas pan y que bebas agua. Esto era una gran mentira, queridos niños. Era un gran engaño de este profeta viejo. Y cuando oyó esto el varón de Dios, ¿verdad? Ya que estaba descansado de todo lo que había ya hecho ahí con el rey Jeroboam, todo estaba ahí y estaba viendo las proezas del Dios Todopoderoso, de lo que él le había mandado era verdad y que Dios lo había respaldado, había curado y sanado la mano del hombre, pero hoy se encontraba tranquilo, descansando debajo del árbol. ¿Y sabes qué pasó? Este profeta, varón de Dios, escuchó la voz del engaño. Se levantó, queridos niños, de ese árbol y siguió al profeta de Dios y siguió al profeta viejo, creyendo la palabra falsa, el engaño. Habló a sus oídos y el varón de Dios fue a la casa de este hombre a comer. ¿Se dan cuenta, queridos niños? Desobedeció a Dios. Desobedeció la palabra de Dios. Él tenía, la palabra de Dios llegó directa a él, a primera mano. Le dijo, no comas, no bebas mientras estés en Betel.
no vuelvas por el mismo camino. Él tenía esa instrucción. Si Dios hubiera querido otra cosa, Dios hubiera hablado con este varón de Dios. Pero no era así. Este profeta viejo que llegó a él le habló sutilmente y le dijo, yo también soy profeta como tú. Y sabes, Dios me ha dicho que está bien que vayas conmigo para que comas y bebas. Y después ya te irás. Y cae en la trampa, queridos niños. Este varón de Dios cae en la trampa, cae en el engaño. Fue engañado y fue a casa con el viejo profeta. Y mientras se sentaban en la mesa, ¿qué creen? La palabra de Dios vino al viejo profeta. Fíjate, aún así, Dios usó al profeta engañador para darle un mensaje al varón de Dios. Ahí en esa misma mesa, Dios usó al profeta mentiroso, ¿verdad? Para darle un mensaje al varón de Dios. Y le dijo el varón de Dios, y le dijo al varón de Dios, escucha, en vista de que has desobedecido a Dios, morirás. Dice Primera de Reyes 13:21, queridos niños, escucha. Dice, clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste, comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan y bebieses agua y que no entrara tu cuerpo y no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Aquí nos estamos dando cuenta de que cuando Dios tiene que dar un mensaje, Él usa a cualquier persona, queridos niños, para sus fines, para sus propósitos. Aunque este profeta había engañado al profeta, al varón de Dios, Dios lo usó para darle un mensaje al varón de Dios. El varón de Dios dejó de lado la palabra de Dios. Dios había sido muy claro con él, muy claro con él. Pero cuando ya estaba relajado, ¿qué pasó? Escuchó la voz del engaño. Ya no se mantuvo firme como se mantuvo firme delante de Jeroboam. Se dejó engañar, queridos niños. Se dejó engañar. Y ahí mismo, en esa mesa donde le estaban ofreciendo el pan y el agua, Dios le da un mensaje. Y el mismo profeta que lo engañó le da el mensaje. Y bien fuerte, ¿verdad? Escuchémoslo nuevamente. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo, así dijo Jehová. Por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebiese agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. El viejo profeta le ensilló su asno al varón de Dios y el varón de Dios inició de nuevo su viaje. ¿Y qué creen? ¿Qué creen que pasó, queridos niños? Mientras este varón de Dios viajaba nuevamente por el mismo lado que él iba ya, le salió al encuentro un león
y lo mató. Ya no llegó a Judá, queridos niños. Ya no llegó al lugar de sus padres. Murió ahí, en Betel. Y ahí en Betel fue enterrado. ¿Se dan cuenta, queridos niños? El varón de Dios desobedeció a Dios, cediendo al engaño del profeta mentiroso. En Primera de Reyes, no dejen de leer su capítulo, queridos niños. En Primera de Reyes 13:19, ¿verdad? Escucha la voz del profeta mentiroso que le dice, yo también soy profeta y Dios me ha mandado y me ha dicho que está bien que vayas a comer conmigo para que bebas agua. Y escucha la voz del engañador. ¿Sabes? Cuanto más cómodos y tranquilos estamos, más útil será la tentación y más fácil será para nosotros ceder ante el altar, ante ellas. El varón de Dios sufrió las consecuencias de su desobediencia inmediatamente, queridos niños. ¿Sabes? Dios toma muy en serio la desobediencia y toma muy en serio la obediencia, queridos niños. Por eso debemos de tener ocupada nuestra mente en la oración, en la palabra, estudiando, porque en cuanto descansamos nuestros sentidos y empezamos a ver otras cosas y desviamos nuestra mirada, desviamos los ojos de Jesús, desviamos los ojos de Dios, inmediatamente actúa el enemigo. Recuerden que Él es muy paciente y Él espera a que te pongas cómodo, a que de repente tu mente quede en blanco y dejes de pensar en Dios. Y cuando nosotros hacemos eso, inmediatamente Él agarra la primera oportunidad. Aquí el profeta ya estaba cómodo, abajo del árbol, descansando. ¿Y qué pasó? El enemigo aprovechó y se dio al engaño. Dejó de lado la verdadera palabra de Dios, la instrucción verdadera de Dios, y creyó en el engaño, queridos niños. Y cuando él se va y va, toma su asno, lo prepara el profeta viejo y lo manda ya otra vez a que se vaya. Y cuando va en el camino le sale un león y lo mata. Solo lo mata, queridos niños. No lo devora. Dios le dio una orden. Recuerden que Dios tiene la autoridad sobre todo lo creado. Él es el creador de todo. Y él mandó a un león para que lo matara. Nada más lo mató, no lo devoró. Porque un león cuando toma a una presa la devora, queridos niños. ¿Vale? Pero aquí el león recibió una instrucción, solamente lo mató y se quedó el león, dice la palabra de Dios que se quedó el león junto al hombre. Ni siquiera se devoró al asno, solamente fue a matar al profeta, al varón de Dios. No lo devoró, ni tampoco devoró al asno. Únicamente recibió la instrucción de matar al varón de Dios. Y eso fue lo que hizo el león. Le salió al encuentro y lo mató. Y cuando el viejo profeta se entera de esto, salió corriendo y sepultó al varón de Dios en su propio sepulcro, en donde me supongo que él tenía un sepulcro donde cuando moría un familiar de este varón, pues lo sepultaban ahí. Pues ahí lo sepultó.
en su sepulcro de este varón, de este viejo profeta. Y ahí fue y lo enterró. ¿Cómo ven, queridos niños? Qué tristeza fue, ¿verdad? Qué tristeza lo que pasó. Aquí fue una falta terrible que el viejo profeta le mintiera al varón de Dios. Y también fue una falta muy grave de que el varón de Dios escuchara al viejo profeta y desobedeciera lo que Dios le había dicho. ¿Se dan cuenta? Por eso siempre debemos de ser cuidadosos, de decir la verdad y siempre obedecer a Dios. ¿Eh? Nosotros también podemos ser engañados si no aprendemos a distinguir la verdad y el engaño, como este hombre, varón de Dios. A veces, por ejemplo, hay personas, ¿verdad?, que nos dicen que no está mal desobedecer, ¿verdad? Hay muchos que a veces nos dicen, ay, no, es que no puedo hacer esto porque mis padres me han dicho esto. Ay, no pasa nada, vente, no pasa nada. A veces, ¿verdad? Dejamos de desobedecer a nuestros padres porque hay veces que también nuestros amigos nos dicen, ay, no pasa nada. Nuestros padres se las pasan diciendo, no hagas esto, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas esto. No, ya, por una vez que los desobedezcas. O a veces, hay veces que nos decimos, ¿verdad? Aquella voz nos dicen que debemos de hacer nuestra vida a nuestra manera. Son voces de engaño que nos llegan a nuestra mente y a veces decimos, sí, sí es cierto, ya es hora de que haga mi vida a mi manera. Basta de vivir bajo el yugo de mis padres. Y dejamos de oír los mandatos de Dios. Hay un mandato de Dios donde dice, hijos, obedeced a vuestros padres, ¿verdad? Y a veces dejamos de oír la voz de Dios, los mandatos de Dios. O a veces podemos tener amigos que nos digan, ¿verdad? Que hacer maldades es divertido. ¿Cuántos no tienen amigos así? Que los invitan a hacer maldades y dicen, ay, es divertido, vamos, te vas a divertir. No, pero es que vamos a hacer cosas que no. No, pues es divertido, te la vas a pasar bien padre. Pero todo eso, queridos niños, nos traen consecuencias. La consecuencia de este varón de Dios por no escuchar, por dejar de escuchar la voz de Dios y no acatar la palabra de Dios, sufrió un daño irremediable. Inmediatamente sufrió las consecuencias de su desobediencia. A veces tarda, ¿verdad? Llegar el castigo de Dios, pero de que llega, llega cuando desobedecemos. A este hombre inmediatamente le llegó su consecuencia de su desobediencia. Y a veces nosotros seguimos haciendo cosas malas porque vemos que no nos llega el castigo, pero un día te va a llegar o nos va a llegar. Si nosotros continuamos desobedeciendo la voz de Dios, si continuamos escuchando la voz del enemigo, que lo único que hace es engañarnos para hacernos caer, para dejar el camino correcto, para desobedecer la palabra de Dios. Este varón de Dios desobedeció la palabra de Dios y le dio oídos a la mentira, al engaño, ¿vale? Por eso es importante, queridos niños, ¿vale? Que estudiemos la Biblia. Por eso necesitamos pasar tiempo estudiando la Biblia, poner mucha atención a nuestras clases de la escuela dominical, escuchar los consejos de nuestros padres siempre, porque también nuestros padres siempre van a querer lo mejor para nosotros. Si tu padre te dice, no salgas porque ya es noche, te va a pasar algo, pero en cuanto se dan la vuelta, tú te sales a escondidas de él. Y ya después cuando pasan y dicen los amigos, ¿verdad? Ay, pero ya lo bailado y lo disfrutado ya nadie te lo quita. Aunque te den una tunda, ya te pasaste un buen rato, ¿verdad? Pero no debe de ser así, queridos niños. La palabra de Dios nos dice que debemos de obedecer y debemos de obedecer y escuchar los consejos de nuestros padres.
Porque solamente de esa forma entonces nos daremos cuenta cuando alguien quiere engañarnos, queridos niños. Esto es importante, este tiempo que ustedes toman de escuchar su discipulado, ¿verdad? Es importante porque van a aprender a escuchar lo que es la verdad y lo que es el engaño, ¿vale? Por eso es importante, porque solo de esa manera nos daremos cuenta cuando alguien quiere engañarnos. Y no solo eso, sino que también podremos decir no a la tentación, no a esas mentiras que nos hacen, ¿verdad? Desobedecer las cosas de Dios y hacer la voluntad de Dios. Debemos de decir no a la tentación, porque como vimos en nuestra historia de hoy, que el desobedecer a Dios y caer en el engaño traen malas consecuencias a nuestra vida y nos harán mucho daño. Dios quiere librarnos de todo esto. Por esta razón nos muestra el camino por el cual debemos andar. Él quiere guardarnos, quiere cuidarnos de la mentira y del engaño del enemigo. Él es muy fiel y bueno, queridos niños, y siempre estará dispuesto a escucharnos y si caernos, a perdonarnos. Pero solamente, ¿verdad? Si nos arrepentimos, si nuestro arrepentimiento es genuino de todo corazón, Él nos limpiará y nos perdonará. A Él nunca lo podremos engañar, nunca, nunca, queridos niños. Él siempre sabrá si nuestro arrepentimiento es verdadero, es genuino o lo estamos engañando. ¿Vale? Mi deseo, mi gran deseo es que sigamos estudiando y escuchando la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios para saber, conocer la voz de nuestro Creador de la voz del engañador. Recuerden que dice la palabra de Dios que Satanás es el padre de la mentira, es el padre del engaño y siempre, siempre envolverá sus mentiras y sus engaños de la mejor manera atractiva que tú caigas. Pero por eso nosotros debemos estar atentos. Atentos, siempre nuestra mente llena de Dios, nuestro corazón lleno de la palabra de Dios, para que cualquier cosa que escuchemos que parece muy bonita, pero que a la larga nos irá a traer consecuencias malas, digamos no, queridos niños, ¿vale? Esa fue nuestra clase del día de hoy, queridos niños. Vamos a orar para darle gracias a Dios. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Padre, por la palabra del día de hoy, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú eres, Señor, fiel y verdadero, Padre, y tú siempre quieres las cosas buenas para cada uno de nosotros, Señor. Lo único que nos pides, mi Dios, es obediencia, estar atentos a tu voz, estar atentos a tu instrucción, Padre Santo. Y tú, Señor, nos darás la fortaleza, Padre, para poder resistir al enemigo, para poder resistir al engaño, para poder resistir la mentira, Padre. Dice tu palabra, Señor, que estemos, Señor, orando, buscándote, y el diablo huirá de nosotros. Si nosotros estamos buscándote, si nosotros estamos estudiando tu palabra, si nosotros estamos escudriñando tu palabra y buscándote día a día, ese enemigo huirá de nosotros y no le daremos tiempo de que nos engañe y no nos dará tiempo de ceder a la tentación. Tenemos este ejemplo de este varón de Dios que mientras estaba dando tu palabra, mientras estaba en lo calientito, viendo tus proezas, viendo tus maravillas, viendo que tú eras un Dios verdadero, él no cedió. Pero una vez que descansó, que su mente descansó, que estaba descansado, ahí fue donde el enemigo quiso hacerlo caer y lo logró. Lo logró. El varón de Dios cedió a la tentación. Te pedimos, Padre Santo, te pedimos, mi Dios, que tú seas, Señor, ayudándonos, Señor, a conocer la voz del enemigo. Que nos ayudes a detectar cuando alguien quiere engañarnos, Padre.
Cuando alguien quiere decirnos, Señor, algo, Señor, que no es verdadero, Señor, que tu palabra, Señor, que hemos aprendido, que tu palabra, Señor, que hemos atesorado, Señor, podamos, Señor, distinguir siempre lo verdadero de lo falso, Padre. Así como dice nuestro texto que nos vamos a aprender. Líbranos de los labios mentirosos y de la lengua engañosa, Padre, para no ceder a la tentación, para no ceder al engaño, Padre. Líbranos, Padre. Ayúdanos a mantenernos firmes, Padre. Que nuestro corazón siempre tenga ese deseo, Señor, de buscarte, de adorarte, de estudiar tu palabra, Padre, para que podamos siempre estar listos, para que podamos estar firmes, Señor, en tu palabra, firmes, Señor, en tus instrucciones, firmes, Señor, en lo que tú nos has enseñado, Padre. Ayúdanos, Padre Santo, fortalece nuestra fe día a día, Padre. Gracias, Padre Santo, porque tu palabra siempre nos enseña algo, Padre mío. Hoy aprendimos que tenemos que estar alertas, que tenemos que estar alertas, Señor, para que nadie nos engañe, para que nadie, Señor, nos haga caer, Señor, en la tentación. Porque tú, Señor, tú estás en todos lados, Padre. Tú ves todo, tú escuchas todo, Padre Santo. Y además, Padre Santo, la obediencia, la desobediencia, Señor, es algo, Señor, que tú ves muy seriamente, Padre. Porque tú eres la verdad, Padre, y en ti no hay engaño, Padre. Y tú, Señor, aborreces toda la mentira, aborreces el engaño, Padre, porque tú eres un Dios santo, Padre, y ante ti, Señor, no hay nada, Padre Santo, nada mentira, nada engaño, Padre. Tu palabra, Señor, siempre habla la verdad, Padre. Tu boca siempre habla la verdad, Padre. Ayúdanos, Señor, a alejarnos de todo aquello, Padre, que nos quiera hacer caer, que nos quiera hacer torcer el camino, Padre. Que tengamos siempre, Señor, nuestra mente, Señor, alerta, nuestros sentidos alertas, Padre, para poder, Señor, distinguir la verdad del engaño, Padre. Porque dice tu palabra que vendrán falsos profetas, falsos, Señor. Fíjate, Padre Santo, desde ese entonces ya habían falsos profetas diciendo que tú habías dicho, Señor, cuando no habías dicho nada, Padre. Así, Padre Santo, dice tu palabra, que vendrán falsos profetas, que querrán engañar, Señor, cambiar la verdad por la mentira, Padre. Ayúdanos, Señor, a estar alerta, Señor, a estar atentos, Señor, de todo engaño, Padre Santo, a estar preparados, Padre, para poder distinguir, Señor, la verdad del engaño, Señor, la mentira, Señor. Te lo pido, te lo ruego en el maravilloso nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Gracias, Padre. Bueno, pues esa fue nuestra historia del día de hoy, queridos niños. Que Dios me los guarde. Yo los veo el próximo miércoles a las 12 de la tarde por Radio Jaís 104.3 FM y por nuestras redes sociales, por YouTube y por Facebook. Que Dios me los guarde, queridos niños, y hasta la próxima. Sigan disfrutando esta tarde maravillosa. Bye. Parece que cayó desde un balcón.